¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que se integren con nosotros en video o en audio para escuchar y ver esta predicación. Gracias a todos por estar con nosotros y gracias por seguir sumándose y ser parte de Equipate.live. Por favor, como siempre les recuerdo, ayúdenos a compartir todos estos contenidos para que mucha gente pueda ser bendecida. Estamos produciendo muchos materiales para poder ayudar a la iglesia, para poder ayudar a los ministerios y para que todos como cristianos podamos seguir edificando la iglesia del Señor donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches. Pues vamos a continuar con esta serie que empezamos la semana pasada acerca de el avivamiento. El título es Aviva tu obra. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y deseado y algunos de nosotros vivido algunos de los grandes avivamientos que ha habido en la iglesia, ¿verdad? En la historia de los tiempos modernos, pero también, hermanos, en los tiempos bíblicos hubo también tiempos de avivamiento. Hubo grandes avivamientos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por supuesto, es el mayor de todos, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se derrama, pero hay avivamientos de los que podemos aprender en la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, cuando todavía no tenían la experiencia de la salvación en Cristo. Vamos a orar y empezamos. Padre, muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que podemos aprender y sobre todo, Señor, gracias porque siempre tú estás listo para bendecir a tu iglesia y siempre tú, Señor, estás listo para que ese avivamiento se derrame, Señor, y pueda convertirse en muchas almas entregadas y mucha salvación derramada, Señor, a través de tu Espíritu Santo por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Dice el libro de Habacuc. Estamos hablando acerca de este profeta del Señor, ¿verdad? Que tenía tanto deseo de ver ese avivamiento en su tiempo. Habacuc 3, capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, si hay algo suficientemente poderoso para cambiar el rumbo, para cambiar la situación, la condición de una nación o de una comunidad, de una familia, es un avivamiento espiritual de parte de Dios. Para que un avivamiento se pueda desatar en algún lugar, vimos que hay por lo menos 3 elementos que se deben de combinar. Lo vimos la semana pasada. Tiene que haber un grupo de creyentes que no solamente reconozca la situación de su entorno, el contexto social en el que están viviendo, político, todo lo que está pasando a su alrededor, sino que este grupo debe de sentir la carga, el dolor por la gente que está perdida sin el Señor y que ellos mismos estén dispuestos a comprometerse con Dios. Hay que orar con esa intercesión, confesando no solamente los pecados nuestros, sino los de toda la nación también, poniéndonos en la brecha y deteniendo el juicio de Dios sobre nuestra comunidad. Y dijimos también que hay que tener temor de la palabra de Dios y actuar con el compromiso de la gran comisión, ¿verdad? Viendo más allá de nuestras propias necesidades. Esto, hermanos, es como cuando se produce un tornado. En los lugares donde algunos vivimos, ¿verdad? Se producen tornados, hay alarmas de tornado. Ahorita estaba sonando una, por cierto. Pero para que se produzca un fenómeno meteorológico de estos, tiene que haber ciertas condiciones climáticas, ¿verdad? Se tiene que formar lo que los científicos llaman dentro del cielo un gran número de nubes que conforman lo que llaman una supercélula. Y está la supercélula de nubes y tiene que haber una corriente de aire frío, otra corriente cálida y húmeda. Y de la misma manera, hermanos, de la misma manera, si no hay quebrantamiento, intercesión y temor por la palabra de Dios, no podrá venir un avivamiento a nuestra nación. No es cuando un pastor o un evangelista lo decida. No podemos nosotros manipular a Dios para que haga algo. Es Dios trabajando con la iglesia.
La Biblia registra algunos grandes avivamientos donde mucha gente se volvió a Dios, dejaron sus malos caminos de vida, y cada avivamiento que vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento fue caracterizado por un líder que reconoció la aridez espiritual de su nación. Y en cada caso este líder tomó las medidas necesarias y no tuvo miedo de dar de conocer sus deseos al pueblo. Estoy hablando Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, el gran avivamiento vino ya no sobre una persona, sobre un líder en particular, sino sobre la iglesia, a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y vamos a ver algunas características y qué resultados hubo de esos avivamientos conforme vamos viendo algunas de estas consecuencias, hermanos. Pensemos en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y cómo algunas de estas condiciones espirituales se están empezando a cumplir en muchos lugares alrededor del mundo. Probablemente ahí donde tú me estás viendo, probablemente vas a pensar y decir, algo así está pasando aquí donde yo vivo. Quizás Dios está preparando un nuevo gran avivamiento en medio del lugar donde estás, en la ciudad donde tú vives. Quisiéramos verlo eso todos, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta las condiciones que se tienen que dar, como les decía, para que se forme un tornado, esas corrientes de aire, las nubes, la supercélula, y entonces choca la fuerza y viene ese poder tan poderoso que tiene el Señor en medio de su naturaleza. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es en el tiempo de Moisés. Vamos a hablar primero varios ejemplos Antiguo Testamento. Moisés, en el desierto. Capítulos 32 y 33 del libro de Éxodo nos hablan acerca de esta historia. ¿Cuál es el contexto de lo que está sucediendo? El pueblo de Israel está vagando en el desierto antes de ir a la tierra prometida. En ese contexto se da este gran avivamiento. ¿Cuáles fueron las características de este mover de Dios en medio del pueblo de Israel en el desierto? La primera característica, hermanos, fue que recibieron las leyes de Dios y castigaron toda la idolatría. Vean conmigo en capítulo 32, versículo 15. Vean toda la historia, lo que sucedió. Dice que volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. La escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. No fue Moisés el que escribió, fue Dios. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Qué empachadas se dieron todos. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Vayan viendo bien todas estas características. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y no sé cómo pasó, pero salió este becerro, ¿verdad? Yo nomás eché el oro al fuego, y salió el becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, el sacerdote Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo, ¿quién está por Jehová? Véngase para acá, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo Moisés, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente.
Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces dijo Moisés: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hermanos, esta es una historia muy cruda, muy fuerte, que por supuesto no se va a aplicar en este tiempo en la iglesia, ¿verdad? Pero lo que nos está hablando aquí, la característica, hermanos, principal para que se desencadenara un avivamiento de parte de Dios en tiempos de Moisés, fue apartarse de la idolatría. Creyeron que Dios se había olvidado de ellos, que Moisés ya se había ido y se había desaparecido, y su inclinación fue volverse inmediatamente a la idolatría. Hicieron su becerrito de oro y lo estaban adorando, y había fiestas y música desenfrenada y luz y sonido y todo lo que había en ese momento, hermanos. Y Dios tuvo que hacer una gran mortandad ese día por mano de Moisés y los levitas. Y entonces se consagraron al Señor. Hubo consagración. Esa es la primera característica en el avivamiento de Moisés en el desierto. La segunda característica de este avivamiento, hermanos, fue la inmediata construcción del tabernáculo de reunión para la presencia de Dios. Es decir, preparar un lugar de adoración. Éxodo 33, versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Versículo 9: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Primero, arrepentimiento. Nos alejamos de la idolatría, el becerro de oro y los que adoraban, los idólatras, fuera. Ahora viene un tiempo de adoración. Se levanta un tabernáculo donde podemos adorar a Dios, donde podemos reunirnos y buscar la presencia de Dios. Cada uno adoraba a Dios mientras Moisés estaba en el tabernáculo. Cada uno a la puerta de su tienda estaba en adoración a Dios. Arrepentimiento, alejarse de la idolatría, adoración, se restauraba la adoración. La tercera característica en este avivamiento de Moisés: se empiezan a preparar y se empieza a generar una nueva generación de líderes. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hermanos, después de esta combinación de elementos, ese arrepentimiento, esa consagración a Dios, esa adoración en el tabernáculo, el escuchar la voz de Dios directamente. Todavía no estaba la lectura de la Biblia como la conocemos nosotros, pero ellos escuchaban la voz de Dios por medio de Moisés. Josué se estaba preparando, Josué estaba listo, ya estaba él en el tabernáculo permanentemente, buscando a Dios, buscando la dirección de Dios. Después de esta combinación de elementos, entonces viene la conquista de la tierra prometida, viene la conquista de Canaán, viene una gran victoria sobre toda la nación de Israel que duró cientos de años. Eso es un avivamiento. Ahí está el avivamiento, hermanos. Las características y el resultado. ¿En qué resultó este avivamiento? En la posesión de la tierra prometida. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, hay muchísimas enseñanzas que podemos hablar de cada ejemplo, pero vamos rapidito para ver el segundo ejemplo. En el tiempo del profeta Samuel, mucho tiempo después, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver del versículo 2 al 13. ¿Cuál es el contexto principal de este avivamiento?
Habían pasado ya 20 años sin la presencia de Dios en Israel. Había lamento, había hambre espiritual, la cosa estaba mal en Israel. El versículo 2 dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a ver las características. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero, Dios como prioridad. Dios fue la prioridad. Y igual que pasó con Moisés, quitaron la idolatría. Versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Y os librará de la mano de los filisteos. Igual que Moisés, arrepentimiento, consagración, y entonces quitamos la idolatría de en medio de nosotros. La segunda característica, versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esto es adoración, hermanos. Y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Reconocemos la situación. Reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que los ídolos han estado dentro de nosotros. Reconocemos que no hemos oído al Señor. Entonces viene el profeta Samuel y les dice, solamente al Señor tienen que servir. El pueblo se arrepiente, saca la idolatría de sus casas, de sus hogares, de sus corazones, se entregan a Jehová y empieza la adoración. Sacaron agua y la derramaron en señal de adoración a Dios. ¿Y qué pasó con este avivamiento? ¿Cuál fue el resultado? Vino la victoria de parte de Dios. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Esto es un avivamiento espiritual, hermanos. Esto es un avivamiento. Convertirse a Dios, reconocer lo que estamos haciendo mal, apartarnos del pecado y la maldad, adorar de corazón a Dios, buscar su palabra, buscar su consejo, y entonces viene la victoria de parte de Dios. Viene la victoria. Vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo de avivamiento que vemos en el Antiguo Testamento es nada más y nada menos que en el tiempo de David, del gran rey David. Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Cuál es el contexto en este avivamiento? Hay un nuevo rey en Israel. Y después de muchos años se dan las condiciones para poder trasladar el arca del pacto a Jerusalén, porque en tiempos de Saúl se habían robado el arca. Ahora ya es David el rey, y ahora hay condiciones para regresar el arca del pacto a Jerusalén. ¿Cuáles fueron las características de este avivamiento? Número 1, provocó un mover de alabanza y adoración. Dice el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, no sobre una carcacha usada, sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían?
danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de música, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, con címbalos. Alabanza, adoración, gozo, fiesta. Pero todo esto fue provocado porque la presencia de Dios regresaba nuevamente con ellos. La siguiente característica es que provocó santidad. Versículo 6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Muy buenas intenciones de Usa, pero cuando Dios no manda hacer algo, no lo hagas. Cuando estamos hablando de la santidad de Dios, no interfieras con la santidad de Dios. Cuando estás en una reunión y estás hablando, predicando, cantando o estás adorando a Dios, no interfieras con la santidad de Dios. El mover de un avivamiento, hermanos, tiene que provocar santidad en nosotros. Y no estoy hablando de santurronería, estoy hablando de consagración a Dios, de entender los principios de Dios. Usa iba muy feliz, iba muy contento por lo que estaba pasando. Viene el arca, pero él no sabía, no se había preparado espiritualmente y no entendía que el arca de Jehová no se tocaba. No entendía que él no podía competir contra la santidad de Dios. No entendió que él no es el que iba a defender a Jehová, que el Señor se podía defender por él mismo, que el Señor iba a hacer que esos bueyes nuevamente se enderezaran y tomaran el rumbo que tenían que llevar, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Nosotros no tenemos que competir contra la santidad de Dios. Nosotros no le tenemos que ayudar a Dios. A ver, Señor, voy a empujar a este hermano para que se caiga porque yo veo que tú nomás no lo quieres tirar. Yo voy a hacer que se caiga. ¡Pum! Ahí está. Ya le di el empujón para... Hermano, no compitas contra la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo. Y un avivamiento requiere entender de qué se trata la santidad de Dios. Insisto, no se trata de santurronería, no se trata de acciones o de prácticas o de cosas externas, de cómo me visto, de cómo me peino, de cómo camino, de cómo decoro, de cómo pongo... No se trata de eso, se trata de lo que hay dentro de mí, de entender de qué se trata la santidad de Dios. ¿Cuál fue el resultado de este avivamiento en el tiempo de David? Este avivamiento trajo prosperidad a la nación. Versículo 11 dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Avivamiento, arrepentimiento, dolor. Necesito saber qué está pasando a mi derredor. El arca, la santidad, la presencia de Dios no está aquí en la casa. Tenemos que buscarla, tenemos que traerla, tenemos que ir con santidad, entendiendo los principios bíblicos, postrados en oración, postrados en adoración, para que la presencia de Dios vuelva a habitar en medio de nosotros, desechando todas las cosas que no convienen a la casa de Dios, desechando todas nuestras actitudes, todas nuestras conductas que no convienen a la santidad de la casa de Dios. Y entonces el Señor bendice a causa de su presencia en nuestra casa, como la casa de Obed-edom, y vino un avivamiento tremendo en la nación de Israel. Cuarto ejemplo que les doy. En tiempos de Josafat, tiempos del rey Josafat, segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Cuál es el contexto general de esta historia? Hay una inminente amenaza de guerra de naciones muy poderosas que quieren destruir a Israel. Es un tiempo de angustia, es un tiempo de tribulación en el que están viviendo.
Cada quien identifíquese con alguno de estos avivamientos. ¿Cuáles fueron las características en tiempo de Josafat? Número 1, hubo dependencia total de Dios. Segundo de Crónicas 20:12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. El avivamiento viene, hermanos, cuando vemos una situación de angustia, de amenaza sobre nuestras vidas y declaramos nuestra dependencia total de Dios. En tiempos de angustia, hermanos, en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación, ¿en quién estamos confiando? ¿De quién estamos dependiendo? Para los que vivimos en este país, en Estados Unidos, este es un tiempo muy parecido al de Josafat. Estamos siendo amenazados. Estamos siendo atribulados. Una gran amenaza está sobre nosotros. ¿En quién estamos confiando? Primera característica de este avivamiento: dependencia total de Dios. No sabemos qué hacer, Señor. No sé qué hacer. No tengo respuestas. Solo sé que a ti, Señor, volteo mis ojos para que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Segunda característica de este avivamiento: vinieron nuevas generaciones de profetas, de predicadores. Jaasiel se remonta hasta Asaf, un gran salmista en tiempos de David. Vean lo que dice el versículo 14. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Fíjate cuántas generaciones atrás. Pero la Escritura se toma el momento para decir que este hombre Jaasiel venía de la línea de Asaf, uno de los más grandes cantores de Israel, uno de los compositores de salmos, uno de los principales cantores y levitas, y que estaba a cargo de la adoración del templo. No es casualidad que la Biblia marque este dato tan importante, porque lo que tú haces en la casa de Dios, lo que tú estás sirviendo en la casa de Dios, donde Dios te ha puesto a ti, tus generaciones venideras también lo van a hacer. También lo van a hacer. Versículo 15, y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es un momento de tensión, de angustia, una guerra inminente. No sabemos qué hacer. Declaramos dependencia total de ti, y se levanta una nueva generación de predicadores, una nueva generación de profetas de Dios. No teman, así dice el Señor. No es la guerra, es la guerra de Dios, y Él va a pelear por vosotros. No tengas miedo contra tan grande multitud. ¿Y cuál es el resultado de este avivamiento? ¿Qué fue lo que sucedió? El temor se convirtió en gozo. Y cuando se levantaron de mañana, dice el versículo 20, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, hay seguridad y hay prosperidad. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. En este avivamiento vemos temor.
Es una situación que no depende de nosotros. No estamos hablando aquí de pecado, de idolatría, no, es algo externo. Hay una amenaza externa. Y yo declaro o declaramos dependencia total de Dios. Hay una nueva generación de líderes que se han levantado como consecuencia de que sus padres, abuelos, tatarabuelos y más allá atrás habían servido al Señor y se habían entregado al Señor. Y esta nueva generación dice: no teman, así dice el Señor. Y cuando salen entonces, y nuevamente vemos el elemento de la alabanza y la adoración en este avivamiento, cuando salen entonces y empiezan a glorificar el nombre del Señor, el peligro se dispersa. Eso es avivamiento, hermanos. Déjenme darles uno más. En tiempos del rey Ezequías, segundo libro de Crónicas, capítulos 29 al 31. ¿Cuál es el contexto de este avivamiento? Ya pasaron casi 180 años después del gran avivamiento en tiempos de Josafat. Y ha venido una sucesión de reyes que han apartado al pueblo hacia lo malo y se han olvidado del Señor, hermanos, porque estos momentos de avivamiento son cíclicos, lamentablemente, por nuestra condición humana. Viene un gran tiempo de avivamiento y de pronto la gente se confía, la gente se vuelve otra vez idólatra, se vuelve a sus malos caminos, piensan que Dios sigue ahí y Dios ya se olvidó de ellos. Y después de eso, más de 180 años después, el pueblo ha vivido haciendo lo malo delante de Dios y se han olvidado del Señor. Y vienen estos tiempos del rey Ezequías. Vamos a ver cuáles son las características. ¿Qué pasó en este avivamiento de Ezequías? Lo primero que vemos, hermano, es que hubo una purificación del culto a Dios. Segundo libro de Crónicas 29:3 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, inmediatamente empezó a reinar, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sáquenme del santuario toda la inmundicia. Había inmundicia en la casa de Dios, hermanos. En el templo, en aquel templo precioso que levantó Salomón y que la nube de Jehová la había inundado y los sacerdotes no podían estar adentro por causa de la gloria. Hermanos, cientos de años después, el templo se había llenado de inmundicia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los que se supone que debían cuidar la pureza del templo, como a los reyes no les importaba, se había vuelto esto una putrefacción y una corrupción espantosa. Y los sacerdotes habían convertido las cámaras sagradas del templo en lugares de orgías, de prostitución, de borracheras. Y Ezequías les tiene que decir a los sacerdotes: por favor, purifíquense ustedes, purifiquen la casa del Señor y saquen toda la inmundicia. Hermanos, ¿qué clase de avivamiento? ¿Qué clase de avivamiento vendrá a nuestras iglesias si escuchamos esta voz de Ezequías? Óigame bien, líderes. Óigame bien, pastores. Óigame bien, ministros de alabanza. Óigame bien, líderes de niños, de mujeres, de varones, de adolescentes, de jóvenes. Óigame bien, pastores principales de la iglesia. Escuchen bien. Santifíquense, les dijo Ezequías. Santifíquense y saquen toda la inmundicia de mi casa. Hermanos, ¿qué cosa habrá en nuestros templos? ¿Qué cosa habrá en nuestras casas que tendremos que limpiar? Primera característica: limpieza, santidad, un llamado a la santidad. Segunda característica de este avivamiento en tiempos de Ezequías: se restablece nuevamente el servicio de los levitas. Versículo 10 dice: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Fíjate lo que dice el rey.
Es que si no es el rey, hermano, si no es el líder principal, si no es el que está dirigiendo la obra, el que toma la iniciativa de hacer pacto con el Señor, nada va a pasar. No puedes ordenarle a tus líderes que ellos hagan pacto mientras yo estoy viviendo una vida desordenada. No, el rey dijo, yo hice pacto para que aparte de nosotros su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, les dijo a los levitas. El servicio, hermanos, los ministerios se empiezan a reorganizar nuevamente en este avivamiento, se ponen líderes competentes, se reanuda el trabajo sacerdotal para ministrar al pueblo, para enseñarle la ley de Dios. Un avivamiento, hermanos, requiere orden, preparación, ministerios listos para servir, capacitados para recibir la cosecha que Dios va a mandar en medio de ese avivamiento. ¿Cuál fue el resultado de este avivamiento? Primero, hay que sacar todo lo feo de la casa de Dios, hay que santificarnos. Después, cada quien nuevamente a su puesto de combate, cada quien nuevamente al lugar donde Dios lo designó, donde Dios le dijo que tenía que servir, listos para servir. Y la tercera cosa, hermanos, vean la reacción del pueblo. Se restablecen los diezmos, las ofrendas, la prosperidad vino sobre la tierra de una manera sobrenatural. Capítulo 31, versículo 4 dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que le dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas para que ellos se dedicaran a la obra de Jehová, que no anduvieran distrayéndose en otras cosas. Ellos se tenían que dedicar a preparar, a servir al Señor, a enseñarle al pueblo de Dios. Ellos tenían que dedicarse de tiempo completo a eso. Así es que los demás traigan la porción para que ellos hagan su trabajo. La gente no lo vio como una carga. La gente no, es que ahí nomás piden puro dinero. Ya no voy a ir porque es una pedidera de dinero que, lo único que les... Versículo 5. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, les pidieron a los de Jerusalén, pero todos los que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y las depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto que está aquí? Y el sumo sacerdote Azarías, imagínate el gozo del sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, todos los levitas, todos los sacerdotes, y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia todavía de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias, y los diezmos, y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. 4 meses seguidos, hermanos, trayendo diezmos y ofrendas, primicias. Y mientras más traían, les sobraba a todos, porque Jehová había bendecido a su pueblo. Estaban todos los sacerdotes, todos los levitas, tenían lo suficiente para no distraerse y para dedicarse completamente a la obra de Dios. Y mientras el pueblo traía más, y los levitas hacían su obra, y los sacerdotes hacían su obra, y predicaban y enseñaban y adoraban al Señor, Dios bendecía y bendecía y bendecía todavía más. El pueblo no diezmaba, hermanos, no diezmaba y ofrendaba para que Dios les bendijera, sino porque Dios ya les había bendecido. Traían generosamente para que hubiera todo lo necesario para la obra de Dios.
en nuestra mentalidad materialista y consumista, ¿verdad? Ay, tiempo de ofrendas y abrimos la cartera y buscamos el billete de $1, ahí va. Hermanos, necesitamos para la obra de Dios que por favor nos ayuden porque estamos aquí. Ay, esta pedidera, ahí va. No, esta iglesia pura pedidera de dinero, ya me voy mejor a otro lado, donde no pidan. Tiempo de sequías, hermanos. Tiempo de sequías. La gente estaba lejos. Y este rey dijo, tenemos que volver al Señor. Y Él personalmente hizo pacto con el Señor. Y Él como rey mandó a los sacerdotes a que hicieran limpieza de todo. Y para que no se distrajeran de eso, le dijo a la gente de Jerusalén, traigan por favor los diezmos y las ofrendas para que esta gente pueda trabajar en la casa de Dios. Y no solamente los de Jerusalén, todas las ciudades de Judá empezaron a traer y sobró por montones la bendición. Y mientras más traían, Dios más les bendecía. Hermanos, cuando hay un avivamiento de parte de Dios, un llamado a la santidad, un llamado a ocuparnos de las cosas de Dios, Dios bendice. Por eso Jesús lo dijo tan clarito. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir por añadidura. No se preocupen. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Dios va a estar siempre con nosotros. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que va poniendo montones enfrente de nosotros como a Ruth para que no falte el alimento en sus casas. Él es. Dios lo puede hacer en tiempos de avivamiento, cuando le buscamos, cuando estamos delante de Él constantemente. El último que les menciono del Antiguo Testamento, hay más, pero vamos a hablar del último, el tiempo de Esdras, del escriba Esdras. Capítulo 9 de Esdras, capítulo 10 y el primer libro de Ageo, que es el profeta que está en tiempo de Esdras. ¿Cuál es el contexto de este avivamiento? Ya pasaron más de 100 años otra vez. Después de Ezequías, ya pasaron 100 años. El pueblo de Judá ha sido llevado cautivo a Babilonia. Ahora hay un pequeño remanente en Judá que el rey Ciro ha dejado regresar y han empezado a reedificar la ciudad de Jerusalén, el templo, los muros, bajo el mandato del escriba Esdras. ¿Cuáles son las características de este avivamiento también? En primer lugar, Dios restauró maestros de la palabra. Dios restauró maestros que enseñaran la palabra de Dios. Esdras capítulo 7 versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, él escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Lo vuelve a repetir por tercera vez, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Cuál es la primera característica de este avivamiento en tiempos de Esdras? Dios restaura la enseñanza de su palabra. Hermanos, qué importante característica. El avivamiento no tiene nada que ver con emociones. El avivamiento no tiene que ver con gritos y luces y sonido y que la gente se caiga y cosas así. No, eso no es el avivamiento. El avivamiento tiene que ver con arrepentimiento, con santidad. El avivamiento nace a partir de redescubrir la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, de que haya un grupo de maestros que estén dispuestos a enseñar la palabra de Dios de manera correcta, no en sus falsas interpretaciones, sino lo que dice la palabra de Dios. Decía un predicador, el hermano Fermín García, a mí no me digas lo que tú crees que quiere decir la palabra de Dios. A mí dime lo que dice.
lo que dice. Y eso es lo que hizo Esdras. Esdras preparó su corazón para inquirir, es decir, para indagar, para escudriñar, para estudiar, para descifrar todo lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y la buena mano de Dios estaba con Esdras. La siguiente característica en tiempos de Esdras, en este avivamiento, es que primero es la casa de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Ageo 1:2, en tiempos de Esdras, el profeta Ageo habla y dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para ustedes, para vosotros, de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Vayan al monte. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, y entonces pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué diferente del tiempo de Ezequías, ¿no? En Ezequías por montones sobraba en la casa de Dios. En el tiempo de Esdras y de Ageo, la gente estaba muy preocupada por sus propias casas. Estaban haciendo sus casas, sus mansiones, estaban viviendo muy bien, estaban reedificando porque regresaron otra vez a la tierra que Dios los había traído, y se preocuparon por ellos. Estaban muy afanados en sus propias casas, estaban muy afanados por lo que ellos querían. Y decían, no, todavía no es tiempo de ponerle atención a la casa del Señor. Eso lo dejamos para después. La obra de Dios puede esperar. Primero yo, primero lo mío, primero lo que me interesa a mí, primero mis bienes y después la casa de Dios. Y el Señor les dice, por eso no les va bien, por eso se cansan, por eso no tienen dinero, por eso comen y no se satisfacen, por eso parece que su dinero no les rinde. Primero la casa del Señor. Esta fue la característica del avivamiento de Esdras. Se levantaron maestros de la palabra de Dios. Primero dijeron la casa de Dios, se le dio prioridad a la casa de Dios. Y la tercera característica de este avivamiento de tiempos de Esdras es que rompieron compromisos totalmente con el mundo. Esdras 10, versículo 1 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra, le dijeron a Esdras. Hermanos, ¿qué enseñanzas en estos avivamientos? Arrepentimiento, adoración, quebrantamiento de espíritu, buscar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, apartarse de la maldad, limpiar la casa de Dios, darle prioridad a la obra de Dios. Y Dios bendecía, y Dios les daba victorias, y Dios los engrandecía, y Dios les daba todo lo que necesitaban. Hermanos, esa es la secuencia de los avivamientos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por supuesto, tenemos el gran tiempo de Pentecostés. ¿Cuál es el contexto? Cristo ya resucitó. Se cumple la promesa de la llegada del Espíritu Santo para dotar a la iglesia de poder, para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y cuáles son las características de este avivamiento del que tenemos que estar disfrutando hasta el día de hoy? Número 1,
El poder venía de parte del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús les dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta donde tú y yo estamos ahorita viviendo, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que había? Había poder del Espíritu Santo. El mismo poder que tiene que estar operando en nosotros, hermanos, en este tiempo. La segunda característica de este avivamiento es que había unidad en la iglesia. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Había unidad, hermanos. Había poder del Espíritu Santo. Había unidad en la iglesia. Estaban juntos orando. La tercera característica de este avivamiento: arrepentimiento y salvación. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Salvación, 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 y por último, favor con la comunidad. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, en todos estos ejemplos que les he dado hoy, vemos que los grandes avivamientos en la Biblia tenían estas características en común. La más importante y la primera en todos los casos era el arrepentimiento. El reconocer que estaban lejos de la voluntad de Dios y que ese arrepentimiento los llevara a una experiencia de adoración real, sincera, y proclamación de la palabra de Dios sobre todas las naciones, y todo esto siempre desencadenó en victorias, en abundancia, en tiempos de paz. La principal evidencia de un avivamiento no eran gritos y emociones desbordadas. La principal evidencia era el arrepentimiento y la salvación del pueblo. Después vendría la alegría, después vendrían las alabanzas y las fiestas, pero primero el arrepentimiento y la salvación. Muchas de estas condiciones se están dando, hermanos, entre la iglesia en estos días en muchos lugares del mundo. Sé que Dios está preparando un tiempo de avivamiento en muchos lugares porque las condiciones se están dando. Pero esos avivamientos, hermanos, no van a llegar de manera automática. Tenemos que seguir enseñando, aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos que restablecer los tiempos de adoración congregacional, no de asistir como espectadores a escuchar a ver qué musiquita me ponen hoy, sino de entregar nuestros corazones para que esos salmos, esos himnos, esos cánticos espirituales refresquen y restauren nuestras emociones, nuestro ser, nuestra alma, de integrarnos de manera total en nuestros ministerios, en nuestros lugares donde servimos, de seguir dando con gozo nuestros diezmos, ofrendas para apoyar la obra de Dios, seguir levantando una nueva generación de líderes y profetas, no basados en emociones, sino en convicciones y estudio profundo de la palabra de Dios. Debemos de persistir en la oración y el clamor por nuestras ciudades, confiar en que la batalla es de Dios y Él nos sacará a la victoria. Hay mucho por hacer, hermanos. El avivamiento empieza en unos cuantos y se extiende hasta alcanzar una ciudad y hasta un país.
Padre, muchas gracias, Señor, por estos ejemplos que vemos en tu palabra, Señor. Yo sé que hay tiempos para todo. Y yo sé, Señor, que a esta nación y a otras naciones alrededor de nosotros es tiempo, Señor, de avivamiento. Necesitamos avivamiento en las iglesias. Necesitamos salvación, Señor. Hay tanta gente vagando en la oscuridad y la iglesia tiene que romper su comodidad y dejar, Señor, nuestros asuntos internos personales y salir a buscar a esos perdidos. Ese avivamiento tiene que llegar, Señor. Ese avivamiento que produzca, Señor, mensajeros como Saulo, como Bernabé, como Timoteo, como Juan Marcos, como Silas, como Aquila, Priscila, Señor, que vayan, Señor, a otras ciudades inclusive, a otras naciones inclusive, a predicar que en Cristo hay salvación. Señor, necesitamos tiempos de avivamiento en medio de nosotros. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor. Muéstranos, Señor, lo que tenemos que hacer. En nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestros familiares, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, gracias por acompañarnos, gracias. Espero que estos ejemplos, esta palabra se haga carne, hermanos, en todos nosotros. Y ahí donde tú estás, en la ciudad donde estés, en la iglesia donde te congregues, pueda haber alguien que prenda esta chispita y se empiece a contagiar y un gran avivamiento se desate y venga mucha gente a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Si Dios quiere, la próxima semana hablaremos de los avivamientos ya en los tiempos más modernos, tiempos de la iglesia, en nuestros tiempos ya fuera del libro de Hechos. Actualmente, ¿qué está pasando con estos avivamientos? Si Dios lo permite, la semana que entra platicamos de eso. Que Dios los bendiga mucho. Gracias a todos por estar aquí presentes y gracias por seguir nuestro trabajo y los contenidos que tenemos en equipate.life. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.